les damos la bienvenida a este espacio, el Seminario Permanente del Instituto de Investigación del Sistema de Universidad Virtual. Pues esta mañana estamos muy contentos porque este espacio buscamos que exista difusión, presentación de toda la investigación que se realiza en el sistema, tanto estudiantes como profesores, como investigadores y demás. Y bueno, este día estamos realmente agradecidos de que la doctora Patricia Avitia Carlos nos acompañe. Patti es egresada del doctorado en sistemas y pues bueno, aparte de ser recién egresada, recién titulada, pues ganó un premio. Entonces pues queremos compartir y reconocer el trabajo que hizo. Además del premio, pues nosotros reconocemos su trayectoria, su esfuerzo, su dedicación, que hemos tenido el gusto de estar con ella en el último proceso del doctorado. Y nos acompaña también el doctor José Antonio Ramírez, que fue su director de tesis durante estos años. Y pues sin más, muchas gracias, Patti, muchas gracias, José Antonio. Y aquí les dejamos la presentación de Patti. Adelante. Muy buenos días. Muchas gracias por hacernos esta invitación. Me es muy grato tener la oportunidad de compartir el espacio y presentar este proyecto que corresponde a mi tesis doctoral y que dirigió, como ya se ha mencionado, el doctor José Antonio Ramírez y codirigió el doctor Pedro Rocha. Muy gratamente fue reconocido, como se mencionó hace un momento, en la reciente convocatoria de ANUYES sobre tesis doctorales de educación superior, lo cual es para nosotros un orgullo porque refleja el esfuerzo que se realizó con este trabajo. Bueno, voy a cerrar mi cámara porque estoy viendo mi señal de internet no muy buena, entonces vamos a concentrarnos en la presentación. El título del proyecto es Apropiación de las TIC por estudiantes de modalidades mixta y a distancia en una institución pública de educación superior. Es un análisis sistémico a partir de la gestión educativa. Me gustaría iniciar pues ubicando el contexto del proyecto, y tiene que ver con el contexto tanto internacional como nacional de la educación superior, donde desde hace ya algunas décadas han surgido estudios que evalúan el impacto que los avances tecnológicos han venido teniendo en la educación superior, y han surgido también este concepto que ya tiene tiempo entre nosotros de la sociedad del conocimiento como el ideal de los beneficios que la tecnología puede aportar para democratizar la educación y reducir las brechas. Esto se instauró en la agenda de la política educativa a nivel internacional y también, por supuesto, a nivel nacional, donde las IPES han sido impactadas por esta política de apropiación tecnológica como un motor para la innovación y el desarrollo. En términos más prácticos, estas políticas se vieron reflejadas en la ampliación de cobertura con este incremento en matrícula de educación superior que absorbieron las instituciones públicas y el fomento de modalidades de enseñanza mediadas en TIC. En este contexto, pues vimos que hubo un número cada vez más grande de programas ofertados en modalidades de enseñanza mixta y a distancia, con una gestión de las instituciones que se enfocó en proporcionar las condiciones de infraestructura y conectividad para garantizar el acceso, y en un segundo momento dedicándose a los programas de formación docente para el uso instrumental de esta tecnología.
Con este propósito de reducción de brechas y generar una ciudadanía digital, lo cual requiere llevar el uso de la tecnología desde un momento instrumental hasta una transformación de los individuos y las organizaciones. Sin embargo, lo que varios estudios han identificado después de varios años de trabajar con estas políticas es que existe una brecha entre el uso de las TIC y el impacto educativo que se esperaba obtener a partir de estos programas. La investigación la realizamos como un caso de estudio y en el contexto del caso de estudio pues no es distinta esta problemática. Se observa a nivel institucional una coexistencia de modalidades, la presencial, la mixta, a distancia, dentro de un mismo marco normativo y donde existen distintos niveles de conocimiento y concepción de integración de las TIC por parte de los usuarios, con resultados de apropiación que no se evalúan formalmente o no existe un seguimiento para los mismos. Por ello, pues nos preguntamos de qué manera influye, ya sea de manera positiva o negativa, la gestión de una institución en la apropiación de las TIC que hacen los estudiantes de estas modalidades no presenciales. Y nos citamos como objetivo el lograr identificar qué componentes de la gestión educativa tienen una mayor influencia en la apropiación de las TIC por parte de los estudiantes de modalidades de enseñanza mixta y en línea. Para comenzar, establecimos la postura de la investigación, la cual se citó en el constructivismo desde los trabajos de Piaget, Vygotsky y Bandura, pero en un construccionismo social donde tiene un componente externo y no individual esta construcción del conocimiento. Y por supuesto, la naturaleza tan compleja del fenómeno y de los actores y las intervenciones que hay, pues nos llevó a ubicarlo dentro de la teoría general de sistemas, más particularmente de sistemas sociales, según propone Luhmann, cuya base es la comunicación al interior y en los sistemas complejos. Para trabajar los conceptos centrales, pues ya supondrán por lo que he estado mencionando que giraron en torno a dos conceptos centrales, que fue el concepto propiamente de la apropiación y el concepto de la gestión educativa. En cuanto a la apropiación, identificamos la apropiación participativa que propone Rogoff, así como los trabajos sobre apropiación social de las TIC que hacen Núñez Urbina y Toboso Martín. En cuanto a la gestión educativa, nos interesó, por supuesto, las teorías clásicas de gestión y los trabajos sobre gestión educativa, pero muy particularmente el trabajo que sobre indicadores de apropiación TIC hicieron Patiño y Vallejo y la propuesta de operacionalización de la apropiación TIC que hace Carabaza. En cuanto al concepto de apropiación, pues si bien lo hemos estado escuchando más recientemente con relación a las TIC, podemos asociarlo desde trabajos anteriores en el cual la apropiación se identifica desde Vygotsky como un proceso de internalización de lo que son referencias culturales del entorno, mientras que Leontiev lo llama la apropiación de herramientas de una cultura. Así el término ha venido apareciendo con distintos elementos que han ido sumando al mismo hasta tomar el trabajo que citábamos de Rogoff, donde la apropiación es participativa e indica que los individuos se transforman al implicarse en una actividad y se preparan al mismo tiempo para futuras participaciones que tienen actividades relacionadas. Como nosotros quisimos llevar esta apropiación participativa al campo de las TIC, a la apropiación propiamente de las TIC en la educación, hicimos una propuesta de concepto o definición de apropiación de las TIC para la educación como un proceso y un efecto de incorporar tecnología de la información y comunicación al proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual realiza un individuo que es miembro de una institución educativa y
que tiene rasgos fundamentales como es la existencia de una relación del sujeto con la tecnología, una construcción de un significado que es colectivo, una intencionalidad de uso y un efecto que va a trascender el espacio educativo formal. Entonces, el individuo al utilizar la tecnología se transforma, pero también contribuye a crear un significado que es colectivo para la tecnología y que va preparando y cambiando la actividad futura que se hace con esta herramienta. Entonces, es un proceso muy dinámico en el cual hay un componente individual y un componente externo. Por parte de la gestión de las TIC y retomando las dimensiones de la gestión que propusieron Patiño y Vallejo, hicimos una clasificación de la gestión de las TIC en las categorías de intencionalidad, material, práctica e informal. En la parte intencional está todo aquello que la institución declara al exterior y que forma parte de su discurso, lo que son las políticas, la normativa, lo que se establece en los planes de desarrollo y en el mismo modelo educativo y el diseño curricular. La dimensión material tiene que ver con toda la infraestructura y los servicios de apoyo, tanto para estudiantes como docentes y miembros de la comunidad. Y la práctica es la práctica docente, la planeación y evaluación del aprendizaje y lo relacionado. Mientras que en la dimensión informal están aspectos no tangibles que tienen que ver con la convivencia escolar y extraescolar, los valores que son compartidos por los miembros de la comunidad y la presencia de los liderazgos tanto formales como informales. Con estos conceptos nosotros diseñamos una metodología la cual tuvo un enfoque mixto basado en un estudio de caso para un diseño no experimental, donde se hizo un análisis correlacional entre lo que aporta la información del estudio de estudiantes y de la gestión de la institución, para tratar de identificar, como nos planteamos en el objetivo principal, qué factores de la gestión están influyendo en la apropiación de los estudiantes. En cuanto a etapas de ejecución, la metodología tuvo una primera etapa en la que vimos todo el contexto externo, todo el contexto macro sobre las políticas oficiales sobre incorporación de las TIC en la educación superior en el contexto nacional, para después hacer un trabajo en paralelo observando a los estudiantes, su apropiación de las TIC para quienes participan en estas modalidades de enseñanza y de los docentes en su percepción sobre lo que la gestión de las TIC contribuye dentro de su institución, para al final buscar la relación existente entre gestión y apropiación. Como mencioné, se decidió utilizar un estudio de caso. En este caso se situó en la Universidad Autónoma de Baja California, la UABC, la cual cuenta desde el 2006 con el Centro de Educación Abierta y a Distancia. Este centro acompaña las acciones que tienen que ver con la educación en modalidades mixta y a distancia por las distintas facultades. Sin embargo, su trabajo es de acompañamiento y asesoría y definición de estrategias. No es un ente que tenga sus propios programas educativos ni que dirija las acciones de las facultades. En particular, se trabajó con la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología, la cual es nueva, inició sus operaciones apenas en 2009 y atiende la zona conurbada de los municipios de Tijuana y Tecate con alrededor de 3,200 estudiantes. Sus clases o sus programas educativos son presenciales con algunos cursos impartidos en modalidades mixta y en línea desde el año 2012. Bueno, ¿qué observamos o qué resultados obtuvimos después de aplicar toda esta metodología? Bueno, en la primera etapa, donde se hizo una revisión documental de las políticas nacionales, hay varios hallazgos, pero quisiera destacar que se observó el crecimiento acelerado de la matrícula en modalidades semiescolarizadas a partir de que se instauraron estas políticas de incremento de cobertura y de diversificación de programas.
Y observamos que la mayor parte de esta nueva oferta ha sido proporcionada o absorbida por las instituciones privadas para las modalidades no presenciales, con más del 50% de la oferta registrada por este tipo de instituciones. También observamos una alineación entre los distintos niveles de gobierno. En este caso, por el caso de estudio, nosotros observamos el gobierno federal a través de sus planes nacionales de desarrollo, los planes sectoriales de educación y el trabajo de México Digital y del ECOSAT. Se alinea con el trabajo del gobierno estatal para Baja California y en particular para la UABC. Se observan políticas que están muy centradas en el fomento de modalidades apoyadas en TIC por una conciencia de la existencia de una brecha y de un analfabetismo digital entre las distintas zonas de la República. También se percibe que están claramente orientados al sustento de metas cuantitativas, los objetivos y estrategias, basándose principalmente en indicadores de cobertura, de retención e inclusión. Y una cosa curiosa es que no se identificó al revisar los distintos documentos y programas la incorporación de las TIC a elementos de tipo pedagógico, ¿no? De hecho, no se menciona en ninguna parte. Lo que sí se tiene es un reconocimiento muy claro por parte de ANUYES de la importancia de los sistemas de gestión y conformación de redes interinstitucionales para apoyar el progreso de estas modalidades, aunque se observó que su finalidad se orientaba principalmente a poder proporcionar una base tecnológica compartida y una base administrativa compartida donde la información nacional se conjuntara. Y bueno, esta información nos dio pie o nos permitió trabajar con los docentes y con los estudiantes, con los docentes en particular, revisar cómo la gestión ha llevado o transformado estas políticas en acciones, en estrategias al interior de las instituciones. Para entrevistar a los docentes se hizo un cuestionario con preguntas semiestructuradas y se valoraron dimensiones como su propia valoración de la educación en línea, cómo valoraron ellos servicios internos y externos de la institución, la percepción de su propia labor como docentes, la percepción del estímulo institucional y la integración pedagógica que ellos hacen de las TICs. Pues, como supondrán, hallazgos hay muchos, hay bastante para discutir en torno a los docentes. Voy a destacar algunos y bueno, tal vez después querramos abundar sobre ello. Los docentes reconocen la importancia de las TIC en la formación del estudiante y las ventajas que les proporciona. Sin embargo, prefieren la docencia en cursos presenciales o semipresenciales donde puedan tener un contacto directo con los estudiantes. Son autodidactas y se apoyan principalmente en docentes con mayor experiencia en lo que son las redes informales para desarrollarse en el manejo de las TIC y la integración a sus cursos. Su resistencia al empleo de las TIC o a los cursos en modalidades no presenciales la asociaron al esfuerzo que les requiere estar desarrollando nuevos contenidos, sobre todo por la velocidad con la que se tienen que estar actualizando. Y no distinguen las políticas internas o externas en materia de TIC, no las conocen. Ellos observan las tendencias en educación y la necesidad de formarse en esta área por lo que observan en su entorno inmediato. Con su información y con la información de las políticas propias de la UABC, se estableció un diagrama donde identificamos las comunicaciones que se dan al interior del sistema y las direcciones en las que estas comunicaciones se producen en los niveles de aula, de unidad académica y de la organización, donde observamos el estudiante cómo se asocia con
los servicios administrativos con el liderazgo de la institución, siempre a nivel de trabajo con los docentes, ¿no? Los docentes son este enlace con la institución y los liderazgos se encuentran en un plano muy vertical de jerarquía, con comunicaciones que no son bidireccionales. Para trabajar con los estudiantes, lo que hicimos fue un cuestionario estructurado que fue validado por juicio de expertos, por juicio de usuarios, y se hizo también una prueba piloto. Partimos de una población de 482 estudiantes y se tomó un tamaño de muestra de 305 para un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 3%. Al final se logró una confiabilidad por la prueba de alfa de Cronbach de 0.896, la cual fue calculada con software estadístico. Se indagó en los estudiantes en categorías que tenían que ver con el empleo que ellos hacen de las TIC, los obstáculos que perciben a sus cursos en línea, la percepción que tienen de sus propias competencias y del estímulo institucional y la integración pedagógica que ellos hacen de las TIC. Y nuevamente, igual que con los docentes, pues tenemos varios resultados. Aquí presento algunos de ellos. Conocimos cuál es el tiempo de uso que tienen de Internet al día, desde qué tipo de dispositivos se conectan. Y algo que nos llamó la atención fue el lugar en el que se conectan al Internet, ya que la mayoría de ellos lo hacen desde su casa o tienen una conexión permanente con su dispositivo móvil, quedando muy por debajo en frecuencia quienes usan la red inalámbrica de la universidad, lo cual ha sido una prioridad para la institución. En cuanto a obstáculos que perciben para los cursos en línea, los dividimos en acceso, en institucionales, individuales y sociales, y observamos que los principales obstáculos que los mismos estudiantes perciben se encuentran en factores individuales que tienen que ver con la autorregulación, la organización y la comprensión de instrucciones e indicaciones. En segundo término, pues aparecen más bajo los factores que son institucionales, como son la plataforma que se utiliza, y entre los institucionales, pues lo más alto fue los docentes con respecto a la comunicación que se establece con ellos. En cuanto a cómo perciben sus propias competencias, pues se puntúan alto en lo que tiene que ver con lo operacional, el manejo de las herramientas. Sin embargo, se identifican con valoraciones más bajos actividades que requieren mayor proactividad de su parte, como es la seguridad de la información y aspectos de participación en ciudadanía digital. En cuanto al estímulo institucional, pues consideran bien valorado el clima institucional y la comunicación que existe. Sin embargo, puntúan bajo aspectos como el diseño de cursos y los servicios de apoyo. Y para la integración pedagógica, pues dentro del contexto educativo identifican con valores altos el clima institucional que les permite trasladar sus competencias y su extrapolación, es decir, cómo lo pueden llevar de un curso a otro, el conocimiento que adquirieron, o bien de un grado a otro. Y por el contrario, en la integración pedagógica se observó que el empleo de las TIC no se comparte mucho fuera del espacio del aula entre los mismos estudiantes o con su comunidad cercana. Al final se hizo un trabajo para relacionar las categorías, considerándose que una correlación de 0.5 es positiva media, de 0.25 en adelante es positiva débil, aunque algunos autores señalan que en ciencias sociales desde 0.3 ya es apreciable, aunque esto no es significativo.
Por ejemplo, hicimos varios ítems, pero por ejemplo, uno de ellos fue si prefieren los cursos en línea a los cursos presenciales, ¿no? Que era una afirmación del cuestionario. Ellos, al responder positivamente, se observó que se asociaba con otras afirmaciones, como por ejemplo el que estudiando en línea aprendieran más directamente con cómo perciben su aprendizaje, o con la seguridad que le da de emplear más aplicaciones y programas, o con el tener actividades variadas que enriquecen su experiencia de aprendizaje, ¿no? O sea, quienes contestaban positivamente sobre la preferencia de los cursos presenciales tenían que ver con esto. También se hizo lo mismo con las categorías que tenían que ver con la institución y con la gestión de la institución, identificándose, por ejemplo, que en términos eh, de proporcionarles herramientas o servicios, no puntuaba tan alto como el tener un clima institucional o una comunicación con los docentes para que ellos apreciaran el uso de tecnologías o las integraran más. También se les preguntó si llevaban las tecnologías fuera del espacio del aula, por ejemplo, a su casa, para ayudar con trámites y servicios, para hacer compras o hacer actividades que tuvieran una naturaleza de uso de las TIC, y también se asoció con esta capacidad que ellos perciben en sí mismos para poder manejarlo. Bueno, insisto, pues tenemos diversos resultados. Fue un estudio algo extenso en términos de las dimensiones que se estuvieron analizando, pero en general concluimos a nivel macro, yendo de lo macro a lo micro, a nivel macro que la dimensión política se ha centrado en aspectos materiales y operativos eh, para las incorporaciones de tecnología en estas organizaciones educativas. En cuanto a los procesos, visto como sistema, se ha centrado en capacitaciones de los docentes, aunque ya más recientemente se ha impulsado el concepto de competencia digital, gobierno electrónico y ciudadanía digital. Pero algo que se ha hecho evidente es que las políticas son reinterpretadas en el contexto de la institución al momento de implementarse, y son otra vez reinterpretadas por los actores desde lo que perciben en la gestión, es que demanda de mí la institución o qué está esperando de mí la institución con respecto a las políticas de trabajo con TIC. A nivel meso, pues la gestión de la IP ha organizado sus recursos para atender la dirección que ha sido establecida y ha hecho una adaptación del propio sistema para los cambios que percibe en su entorno. Curiosamente, este punto se ha hecho muchísimo más evidente ahora con el tema de la pandemia, recordando que el trabajo que estoy presentando se realizó pre-pandemia, justo antes de que nos fuéramos todos a trabajar en línea, y ya se observaba que existía una capacidad de adaptación de las IPES. También eran capaces de anticiparse, aunque por supuesto nadie anticipaba algo como el confinamiento por COVID, pero eran capaces de anticiparse a los cambios en el ambiente para autorreferenciarse, y al dotarse, en el caso de estudio, a las unidades académicas o a los mismos académicos de un cierto grado de libertad para su dirección y gestión, pues se obtuvieron distintos resultados, observándose aquí el principio de multifinidad del sistema. Para el caso de estudio, las TIC se han ocupado de la dimensión material principalmente y parcialmente de la dimensión práctica, pero las dimensiones que son más valoradas por los estudiantes para apropiarse de las TIC, que son la intencional y la informal, se consideran muy escasamente desde la planificación de la gestión. Hay lagunas todavía en aspectos que tienen que ver como el diseño curricular, la normativa y el mismo discurso de los liderazgos formales o los liderazgos más altos de la institución. En el nivel micro, pues se destacó la importancia de la comunicación y de la interacción personal para el desarrollo de estas actividades de enseñanza-aprendizaje,
son los factores que más reconocen estudiantes y docentes como que influyen en su actividad. Y podríamos cerrar diciendo que se reconoce que sí existe una apropiación de la TIC por los estudiantes tal como fue definida. Es decir, si nosotros buscamos identificar si los estudiantes interiorizan su concepción de las TIC al hacer uso de ellas y al utilizarlas transforman sus usos para darles un nuevo significado, observamos que sí hay apropiación. Por ejemplo, cuando el estudiante en clase aprende a utilizar algunos canales de comunicación para relacionarse con su docente, eh, desde lo más sencillo, llámese un WhatsApp o llámese un chat, y después se lleva eso a utilizarlo con sus conocidos en un club o con su misma familia, entonces está transformando el significado. Si lo lleva a una venta en línea, si lo lleva a una asesoría en línea, el significado que tenía originalmente la TIC que estaba empleando se transformó y transformó la forma de entenderla. Entonces sí se identificó que existe apropiación, pero para esta apropiación, desde la perspectiva de quienes fueron entrevistados, pues los elementos de gestión que más influyen no son los que más se trabajan en la gestión de las instituciones, lo que tiene que ver con toda esta dimensión informal e intencional. Entonces, observamos en el escenario pre-pandemia una capacidad de las organizaciones para responder tanto a las demandas externas como para adaptarse y adecuarse de acuerdo a sus medios. ¿Qué consideramos que aportó la investigación? Pues abona en general a la investigación que sobre el fenómeno de las TIC, como también al fenómeno de las innovaciones basadas en tecnología, se han hecho al interior de las organizaciones educativas. También en la parte de políticas educativas, aunque ahorita solo se mencionó brevemente, la investigación proporciona un mapeo de las líneas públicas que han seguido a la incorporación de TIC en la educación en México. Nosotros estamos proponiendo también una revisión y una construcción del concepto de apropiación social de las TIC, y hemos relacionado a la gestión como este elemento articulador entre los niveles macro y micro de la organización educativa. Y pues limitantes también son muchas. La temporalidad misma de la tecnología que hace difícil medir esta relación del individuo con la tecnología, porque el factor tiempo va determinando la obsolescencia de herramientas y de las prácticas sociales, de hace cuánto tiempo tenemos internet, cómo han ido evolucionando las redes sociales, cómo han venido evolucionando las aplicaciones móviles. Entonces, medirlo siendo tan dinámico sí, sí es en ocasiones complejo. También entender que el estudio se realizó en un caso particular cuyo contexto sociodemográfico corresponde a una zona de la República y que tenemos distintos contextos a lo largo de la República con características distintas. Sin embargo, el caso de estudio nos permitía ver cuando tienen acceso los estudiantes a las tecnologías y a la conectividad, bueno, entonces, ¿cuál es el resto de los factores influyentes rebasado este obstáculo, ¿no? Y como limitante también la dinámica de cambio social, ¿no? Por las condiciones de salud recientes que han generado distintos cambios y evolucionado aspectos tanto sociales como las organizaciones educativas, cuyo alcance no ha terminado de dimensionarse porque no hemos terminado de entender o de ubicarnos en este contexto de incertidumbre. Y bueno, con esto concluyo yo la presentación
del proyecto. Intenté hacer una presentación algo sintética, y digo intenté porque sé que me he demorado algo en presentarlo, pero me quedé corta porque se analizaron muchos aspectos, muchas dimensiones, y se trabajó bastante en la parte de integrarlos, ¿no? Que considero que es el aporte positivo de este trabajo, que desde que se concibió pues, fue ambicioso. Así lo platicaba yo eh, con el doctor José Antonio, en el sentido de que sabíamos que era un trabajo de tesis doctoral, y, y, y queríamos lograr observarlo como sistema, tratando de tomar distintos elementos y la interacción entre los elementos, eh, y eso nos llevaba a que fuera un proyecto grande, ¿no? En ese sentido. Bueno, pues, muchas gracias por escucharme, muchas gracias eh, por tener la paciencia de conocer mi proyecto. A mí me encanta, y luego tomo carrera. Está perfecto, Pati, muchas gracias. Yo creo que sí te quedaste cortita en la exposición. Digo, hay muchas aristas ahí que sería interesante conocer, pero no sé si José Antonio quisieras agregar algo. Bueno, lo primero, Blanca, muchas gracias por la invitación. Yo creo que siempre es importante el diálogo con los colegas, ¿no? Y más atestiguar la investigación de Patricia, que finalmente nos demuestra que dentro del doctorado estamos produciendo conocimiento. Este es un logro personal de Patricia, pero también se debe entender que está dentro del contexto de la misión que tenemos nosotros dentro de la virtual, ¿no? Entonces me parece que es muy relevante la obtención del premio, con un tema que también es fundamental, o sea, poco abordado, sobre la relevancia que tiene la gestión para el proceso de aprendizaje. Entonces está muy bien tejido, muy bien configurado. Y bueno, el mérito que tiene, además de tener un buen producto, se relaciona con ese esfuerzo que hizo durante mucho tiempo. Entonces, pues felicidades, Pati. Felicidades también a la virtual, ¿verdad? Por el logro de tan valioso, tan importante en un contexto de producción de conocimiento. Tiene alto reconocimiento el premio. Gracias, Blanca. Muchas gracias. Bueno, yo tengo una duda un poco para entrar en diálogo, pero hay una pregunta de Rafael, nomás que no sé si la podrías expresar en oral, Rafael, porque no me quedó muy clara la estructura. Sí, bueno, la idea es un poco, a ver, deja ver. O sea, ahí lo que yo entiendo como uno de los mensajes centrales de la tesis es el gobierno, las instituciones, las redes, las NUYES en este caso, hacen todo un trabajo de construcción de infraestructura, donde la infraestructura viene a ser tanto la parte normativa, como dices, como la parte de infraestructura tecnológica, como todo lo demás, digamos, que se tiene o que consideraron que se tenía que armar para, pues para promover esta iniciativa de cambio. Sin embargo, por los resultados, pues básicamente lo que estás diciendo es los docentes no tienen idea, pues, desconocen cuáles son estas iniciativas, no las perciben, actúan con base en lo que están observando a su alrededor, en las tendencias, en lo que leen, en lo que observan. Y los estudiantes, por un lado, pues tienen el contacto directo con la tecnología por la parte social, por la parte de su vida diaria, y su otra parte, que sería su contraparte institucional, pues son los docentes, que están en las condiciones que acabo de comentar, ¿no? Entonces, y casi no usan infraestructura institucional, por sus razones tendrán, que sería bueno que comentaras al respecto. Entonces,
diera la impresión inicial que todas estas iniciativas parecieran no tener eficacia porque no, en los niveles bajos al menos, ¿no? O sea, si nadie las ve, si nadie las percibe, el actuar de los docentes y el actuar de los estudiantes se basa más en cuestiones sociales, en cuestiones de experiencia particular, pues entonces uno se podría preguntar, bueno, entonces ¿para qué sirvió toda esa infraestructura construida por las instituciones, ¿no? Y entonces una posible respuesta pues es esa, ¿no? Bueno, es que ellos no se dan cuenta, pero es que si no hubiéramos hecho ese trabajo, nada de esto hubiera sido posible, ¿no? O sea, el tipo de trabajo de obra negra que nadie ve, pero que si no está ahí, no, pues no se puede construir, ¿no? Entonces, no sé si tú lo percibes así, no sé si tuvieras algún comentario. Y bueno, antes de que me contestes, bueno, aprovecho para felicitarte, me da muchísimo gusto verte por un lado graduada, ver un buen trabajo de tesis y ver que ha sido reconocido en el ámbito nacional con el premio ANUES, lo cual nos llena de orgullo como profesores del doctorado en sistemas y ambientes educativos. Muchas gracias, doctor Rafael. Pues antes de comentarle, yo quiero aprovechar para agradecer a todo el programa de doctorado, a toda la planta académica, a los distintos coordinadores con los cuales tuve oportunidad de convivir durante mi trayecto, que si mal no recuerdo han sido 4. Y porque todos ellos han contribuido a este proyecto junto con mis compañeros estudiantes, ¿no? Ha sido un periodo de tiempo algo largo, pero ha sido un periodo en el que yo he sentido que he crecido mucho, tanto en el ámbito profesional, académico, como personal, y eso se debe precisamente a ustedes, ¿no? Los coloquios siempre fueron un terror, un miedo de ir a presentar, pero escucharlos y después llevarse lo que escuchábamos en los coloquios para reflexionarlo con calma, para digerirlo, para aplicarlo, es muy, muy valioso, y este tipo de interacciones en lo personal considero que no se deben de perder, ¿no? Porque no es uno solo con su proyecto, sino que es la comunidad que está alrededor y que ayuda a construirlo. Entonces, muchísimas gracias a todos. Bueno, con respecto a lo que comenta, cuando yo hacía referencia con respecto a las políticas públicas de los planes de desarrollo nacionales y lo que son los planes sectoriales de educación centradas en aspectos como la dotación de infraestructura para garantizar la conectividad, se entiende, ¿no? Si no existían las condiciones para que hubiera una conectividad, un acceso, pues no pueden darse las dinámicas que vienen posteriores, ¿no? Como tener estas modalidades de enseñanza. Lo que sí se señalaba es que de alguna manera dejaron de lado aspectos relevantes para que incidieran efectivamente en la educación de acuerdo a los propósitos que se proponían alcanzar, porque se centraron tanto en los aspectos materiales, los aspectos cuantitativos, que algunos otros aspectos no se incorporaron dentro de estos planes y estrategias. Eso es lo que yo quería señalar, pero evidentemente era importante y necesario que existiera, así como ahorita todavía en la actualidad hemos observado con la pandemia que existen zonas del país donde el acceso es muy limitado y que hace más evidente lo que es la brecha social existente en términos digitales. Entonces, no digo yo o no pretendo decir que no fue adecuado o que estuvo mal encaminado o fue innecesario el dotar de infraestructura y conectividad. Lo que yo señalo es que se abocó en este aspecto y que al paso de unos años las investigaciones o los estudios realizados dijeron tenemos acceso y en la parte educativa no se ven los resultados porque estaba muy, muy sesgado en este sentido. Los docentes
Los docentes, al preguntárseles sobre lo que tiene que ver con la gestión, las iniciativas, los planes de la misma institución, la mayoría de ellos no los conocen o tienen una idea, pues porque si hay una ampliación de matrícula, ellos ven que de un curso a otro tienen más estudiantes en la misma aula o tienen más grupos, pero no identifican que hay una política nacional que tiene o persigue cierto objetivo. O si usan más TICs en sus cursos, es porque en la coordinación les sugirieron que desarrollaran una mayor cantidad de material digital para los estudiantes, etcétera, pero no lo ven como parte de una, ah, de una política general y mucho menos un fin a mediano o largo plazo. A eso hago referencia y por supuesto que tenían que tener primero las condiciones para desarrollarse. Luego, algo que yo quiero resaltar mucho es esta reinterpretación de las políticas que se da en varios niveles, ¿no? Existe la política que se establece a nivel nacional, la cual podría discutirse también que viene de tendencias internacionales o de otras agendas, pero bueno, está la política nacional y luego la institución educativa como tal, al formar su plan de desarrollo, busca contribuir a que se alcancen las metas de esta política nacional y al interior las facultades y direcciones al intentar contribuir la reinterpretan de acuerdo a lo que tienen en cuanto a materiales y a sus propias necesidades particulares. Entonces, este trabajo de reinterpretación es lo que nos permite observar, regresando a la teoría de sistemas, esta capacidad de autoobservarse, de autorregularse, que tienen como sistema las instituciones educativas, ¿no? Y será importante para pensarlo, pues iba a decir que a mediano plazo, pero yo creo que ya es de inmediato con la situación de pandemia, para pensar en las propias estrategias que tienen que establecerse dentro de los muy diversos contextos que tiene el escenario nacional, ¿no? En donde una política nacional no puede ser tan rígida si no toma en cuenta la necesidad de integrar a los actores locales para reinterpretarse y para trabajar con lo que se tiene, ¿no? Pues ese sería mi comentario. Muchas gracias, Pati. Bueno, invito a los presentes a que si gustan levantar la mano para hacer algún comentario. Mientras, a mí hay dos asuntos que me interpelan, Pati. Uno tiene que ver con esta dimensión que mencionas al final sobre lo intencional y lo informal. Y no sé si podrías explicar un poquito más a qué se refiere esta dimensión, sobre todo porque digamos que está muy tendiente al asunto de la gestión, que era el foco de atención de tu tesis, pero me gustaría un poquito escuchar acerca de la apropiación. Sobre todo hay como un horizonte que está escondido detrás de la apropiación y tiene que ver con cómo llegan o a dónde aspiran a transformar o a utilizar las TICs, es decir, dónde está la orientación de esa apropiación en los propios actores, desde la política hasta los estudiantes, ¿a qué nos lleva la apropiación? Si pudieras ahondar un poquito más en eso. Sí, me gustaría, si me lo permiten, voy a tratar de presentar una imagen que tengo por aquí para contribuir a la respuesta. Ténganme paciencia. Aquí lo que sucede es que me considero yo que me podría apoyar un poco. Sin problema, te esperamos.
Creo que ahí está. Sí. Bueno, esta imagen no la mostré hace un momento porque tenía demasiado, demasiado material, cada tema es un mundo, pero cuando clasificamos la gestión en varias dimensiones, la gestión tiene un componente intencional, ¿no? Pues tiene una dirección que administra los recursos para alcanzar los objetivos planteados, ¿no? Y esto se da en las instituciones dentro de un marco que es normativo, un marco que también se refleja en parte en los planes de desarrollo, es el discurso de la misma institución cuando se da este mensaje desde los distintos liderazgos de la importancia de trabajar, en este caso con las TICs, digamos, de trabajar con equidad, con inclusión. Ahí viene la parte que viene desde el discurso del liderazgo o de la institución. Entonces, en la dimensión informal, están todos los valores que comparten los miembros de la institución, porque puede ser que a cierto nivel o en ciertos grupos sean distintos a los que declara la institución, ¿no? Entonces, lo que nosotros estuvimos observando fue que estas dimensiones son de las que más contribuyen a que se genere una apropiación por parte de los actores, porque generan un ambiente positivo que los anima a compartir. Encontré esta aplicación, recomiendo esta otra página, hay este curso, pues me inscribo, lo intento utilizar o veo que los demás lo están utilizando y yo también comienzo a usarlo, aunque no se me haya dicho como medida cuantitativa, necesitas usar 5 herramientas y 2 de tus cursos. Sin embargo, este ánimo compartido es lo que permite que se vayan rompiendo estas barreras y que permite el equivocarse. Entonces, dentro del trabajo nosotros hicimos una clasificación de grupos de usuarios de acuerdo a la participación, las expectativas con respecto a la tecnología, y observamos que hay, pues están principalmente los usuarios y los no usuarios, y entre los no usuarios pues están los escépticos, los cuales dicen, bueno, yo podría usar la tecnología, pero si me mejoran, no sé, el servicio de internet, la ayuda para diseñar cursos, etcétera, o que me pongan una herramienta donde me pase lista en automático, por mencionar algo, ¿no? Pero están también los no usuarios, que son detractores convencidos. Y están los no usuarios que no tienen acceso porque entonces son no usuarios obligados, pero podrían ser usuarios potenciales. Entre quienes la usan de manera regular, pues podríamos decir que están usuarios habituales, los que están convencidos de los beneficios, los que son esporádicos mientras encuentran algo mejor, o si, como nosotros en este caso por pandemia, muchos son esporádicos porque regresarán a trabajar presencial porque solo están usando la tecnología mientras encuentran otra alternativa. Y están los que son por obligación, que bueno, aquí caemos todos, y son dependientes tecnológicos, tienen que usar la tecnología. Entonces, lo que hace las dimensiones informal, perdón, lo que hacen estas dimensiones de la gestión es que permiten que estos usuarios que se encuentran entre los esporádicos o los usuarios potenciales o los escépticos puedan migrar a un lado u otro. Una mala gestión, una mala intencionalidad, lo que va a hacer es que quienes eran esporádicos brinquen a no usuarios, y pueden incluso llegar a ser no usuarios convencidos si es que tienen un mal apoyo o malos resultados, dicen esto no funciona y brincan de una categoría a otra.
o bien la gestión, aunque no tenga todo lo material, puede generar el espacio suficiente para quienes son escépticos o son usuarios potenciales se conviertan en usuarios de la tecnología. Entonces, esa es la capacidad que tiene, porque nosotros podemos hablar desde la parte de conectividad y normativa, de te obligo a utilizarla, pero entonces no se han apropiado de la tecnología. En cuanto tengan la oportunidad van a brincar a no utilizarla. Y ahí es donde entran estas otras dimensiones que son importantes para que se genere realmente un deseo de uso y permanencia, un deseo de solventar los obstáculos, de buscar las maneras y que es parte del fenómeno de apropiarse, es transformarlo. Y entonces la educación y la organización en particular se transforma, ¿no? Anderson hacía por ahí una clasificación de las organizaciones que utilizan la tecnología, desde quienes están incorporándolas apenas, que la usan a nivel instrumental, hasta las organizaciones que ya se han transformado. O sea, que la tecnología es parte de ellas, es parte instrumental, pero también les ha permitido innovar y les ha permitido transformarse. Entonces, esa sería la forma en que estas dimensiones de la gestión inciden en la apropiación que se realiza. Muchas gracias, Pat. No sé si alguien más tiene algún comentario, pregunta. Adelante, Rafael. Bueno, a mí me llama la atención que el estudio se hizo en la Facultad de Ingeniería. Uno podría pensar que si de toda la universidad quienes podrían estar más propensos hacia la profesión tecnológica entre los estudiantes serían los estudiantes de la Facultad de Ingeniería, precisamente. En ese sentido, digamos, tendría yo dos preguntas. En términos de tus expectativas como investigador, pensando que vas a trabajar en la Facultad de Ingeniería, ¿dirías que hay suficiente apropiación tecnológica considerando el perfil de los estudiantes en esa facultad? O sea, pensando que las expectativas en el caso de los estudiantes de ingeniería son más altas. Y por otro lado, bueno, si tienes intención de replicar este estudio en otras facultades o si tienes algunas observaciones previas en otras facultades que nos pudieras comentar. Gracias. Espero haber escuchado bien la pregunta porque hubo un momentito por ahí en que se cortó, pero si no respondo, me dice. Al trabajar en una facultad de ingeniería podría pensarse que son más adeptos a la tecnología. Sin embargo, al analizar lo que son las modalidades de enseñanza mixta y en línea, lo que observamos es que son más reticentes a utilizar la tecnología porque existe todavía esta noción o esta idea de que la ingeniería solo se puede hacer presencial por todo el tema de los talleres y los laboratorios como parte fundamental de la formación del ingeniero, ¿no? La parte práctica. Entonces, existe una capacidad de apropiarse para la tecnología, una capacidad potencial para implicarla en los cursos, les toma menos trabajo, pero existe un rechazo, perdón. Una disculpa, perdón. Podría parecer que serían quienes llevaran la delantera con respecto al uso de tecnología en estas modalidades de enseñanza. Sin embargo, existe un rechazo más marcado. Está en la categoría, o yo utilizaría mal aplicada tal vez, pero la frase de o la aman o la odian, ¿no? O sea, la modalidad de enseñanza no presencial. Precisamente por este tema de que una parte importante de la formación de los ingenieros tiene que ver con el aspecto práctico. Y en ese sentido, unos trabajos más pequeños que hemos estado realizando en la facultad tiene que ver con
con identificar las estrategias que se han seguido en términos de uso de simuladores, de laboratorios virtuales y de algunas otras aplicaciones que permiten integrarse con estas modalidades de enseñanza. Y hay grupos o núcleos que con un rechazo muy fuerte a utilizar estas estrategias. Entonces, ahí es donde nuevamente observamos la importancia de tener un ambiente, una cultura que lo estimule. Y en cuanto a replicarlo, es un interés personal el hacer un seguimiento ahora post pandemia, porque muchos de estos usuarios que no se habían acercado a las tecnologías, habría que ver cómo solventaron las necesidades que tenían de enseñanza, de aprendizaje, y si al utilizarlas cambiaron de un grupo a otro a convencerse de utilizarlas, o por el contrario reforzaron su negativa a trabajar con ellos y ver cuáles fueron las razones, ¿no? Que en este caso ya serían muchas veces fuera de la institución, porque se está trabajando también en el ámbito social, en el ámbito del hogar. Y en términos de otras facultades, sí, definitivamente tiene que identificarse el contexto, el cual yo señalaba como una limitante del trabajo. Algunas otras facultades, pero también otras regiones del país. Para mí esa parte es muy importante porque hay diferencias que son muy grandes, ¿no? En términos de acceso, sobre todo. Muchas gracias, Pati. Bueno, pues sí, si no hay algún otro comentario, pregunta. Adelante, José Antonio. Yo lo que quiero comentar, que respecto a la importancia del estudio, yo creo que con la pandemia, el estudio recupera mayor importancia. Si ustedes se fijan, en este momento hay muchos cambios en las universidades respecto al traslado de programas hacia modalidades mixtas o virtuales totalmente. Pero estamos careciendo de los apoyos suficientes para hacer las modificaciones estructurales convenientes. Por ejemplo, había que ver en un elemento central, es que con la pandemia hay un cambio radical en el perfil de trabajo. Es decir, muchas de las empresas modificaron al home office. Entonces, hay estos perfiles que se modifican del mercado de trabajo le impactan a la universidad. Es decir, ¿cuáles son los cambios que tiene que hacer la universidad en sus programas ante el cambio que se presentó en el entorno? Entonces, de eso no ha habido nada, no ha habido muchos estudios para analizar cuáles son las modificaciones en cada una de las disciplinas que ha tenido el mercado. Luego, en el caso que tiene que ver con el perfil de los maestros, tampoco se ha hecho mucho estudio para ver cuáles son las mejores condiciones de actualización o formación. Entonces, esto tiene una implicación para la gente que está como gestor dentro de las universidades. ¿Qué es lo que van a hacer ante una carencia de políticas y de apoyos por medio de programas por parte del Estado? Porque el Estado no ha hecho nada en ese sentido. Y el mercado laboral ha cambiado. Entonces queda básicamente la función y la actividad de la gente que está en la gestión para atender este tipo de cambios. Entonces, me parece que el estudio de Patricia toma o enfoca esta parte, que es fundamental. Yo agregaría, hace 2 años, ya casi 3,
en el encuentro de educación a distancia, una de las críticas fuertes que hacía el doctor Roberto Igarza era esta desvinculación. Él estaba hablando sobre evaluación de la calidad de las instituciones, pero retomaba este punto de la desvinculación entre la gestión, la administración y lo académico. Es decir, él focalizaba como que la evaluación se estaba centrando exclusivamente en todos los aspectos administrativos y dejaba de lado esta parte más académica. Hago un paralelismo en el sentido de que aparte como que tu tesis contribuyó a hacer este diálogo entre apropiación-gestión, entre aprendizaje-gestión, es decir, cómo las instituciones tenemos que aprender a tejer y a entender que es un complejo que se tiene que ver en conjunto y que tiene que estar permanentemente en diálogo, que no es jerárquica, es decir, si quiere ser efectiva, no es jerárquica, tiene que ser vista de manera horizontal y con los personajes diversos, ¿no? Aunque en políticas y demás los nombren estos personajes, no hay una implicación o una comprensión de lo que está ocurriendo como en la base donde se construye conocimiento y apropiación y demás. No sé si alguien más. Sí, Pati, adelante. Sí, si me permite, yo quisiera agregar al respecto que uno de los temas que tocamos en el trabajo, en la tesis, fue precisamente cómo los docentes o quienes empiezan a utilizar las TIC conforman estas redes informales de apoyo con otros docentes porque no encuentran el completo que apoya sus necesidades desde la gestión de la institución, específicamente en el aspecto que señalamos desde las políticas hasta el aula que tiene que ver con la integración pedagógica de las TIC. Es decir, te doy algunos cursos para que sepas utilizarlos, para que conozcas nuevas herramientas y te digo, mira, esta herramienta te ayuda al trabajo colaborativo, mira, esta herramienta te ayuda al seguimiento de trabajos. Sin embargo, ya al hacer la integración pedagógica a nivel de curso y de planificación de curso para alcanzar las competencias muy particulares y desarrollarlas, ahí se pierde un poco el docente, ¿no? Y por eso buscaban a quienes tenían mayor experiencia entre los mismos compañeros y la gestión se ha quedado tranquila con decir, pues yo ya te enseñé a usar la herramienta y ya te di el acceso al instrumento, ¿no? Entonces, se ha exacerbado ahora con el tema de la pandemia y con el trabajo desde casa, porque vemos que muchos docentes que no lo utilizaban o que no habían empezado a utilizarlo, pues se vieron en el conflicto de cómo hacerlo de manera efectiva. Entonces, a eso nos referimos cuando observamos que los resultados educativos no reflejan todas estas grandes expectativas que se han puesto en las TIC, ¿no? Porque no se han entremezclado, no se han alineado para llevarlos desde lo macro hasta lo micro en el aula. Muchas gracias. Adelante, Rafa. Bueno, me acordé que hablaste de apropiación digital, bueno, apropiación tecnológica en términos de transformación del individuo, ¿no? O sea, no hay apropiación, sino hay un cambio importante en el hacer de los individuos. En el caso de los estudiantes, cuando observas apropiación tecnológica, ¿cuáles son los cambios que estás observando? O sea, dices, sí hay apropiación, están cambiando los estudiantes. ¿En qué están cambiando los estudiantes? Los estudiantes están cambiando en que son más digitales, pero tienen una mayor iniciativa digital. No sé si sería correcto que yo lo llame de esta manera, porque estamos observando que el estudiante está sugiriendo al docente nuevas herramientas, nuevas páginas, encontré este recurso, hay este software y lo están compartiendo entre ellos.
pongo, por ejemplo, el caso aquí en ingeniería, muchos de los docentes decían, bueno, yo empecé a utilizar esta herramienta o llegué a este video porque los estudiantes me lo solicitaron o me lo pidieron o lo acercaron conmigo. Y estamos viendo que están trabajando durante la pandemia y antes de la pandemia entre ellos, utilizando recursos que el mismo docente no proponía, ¿no? Y lo llevan poco a poco de una carrera a otra, lo llevan afuera hacia conocidos de otras instituciones y hacen su parte de su vida como estudiantes, la hacen en el espacio digital. Y entonces nosotros queremos hacer la educación en el aula con el pizarrón, cuando ellos mucho de lo que hacen para colaborar o para aprender lo hacen en el espacio digital. Esa es la diferencia que hemos ido observando eh, cada vez más acuciante en los jóvenes. ¿Quieres agregar algo, Rafael? No, nada más que me parece muy interesante y muy positivo en cuanto a la actitud de los estudiantes, lo cual es muy bueno. Pero nos da miedo como docentes el perder ese control sobre el estudiante, lo que ve, nos da miedo vernos rebasados en cuanto al uso de la tecnología, yo diría rebasados y evidenciados en cuanto al uso de la tecnología. Entonces, por eso también de repente existe mucha resistencia, ¿no? Sí, yo creo que eso supera la propuesta de cursos de formación, es cursos de cambio de actitud y de entender que no existe el saber en una sola persona y para todo, ¿no? Como docentes tenemos que cambiar esa actitud y entender que es un diálogo de va y viene con los estudiantes. Sí, y precisamente este ambiente es el que nos va empujando al interior de las instituciones. Entonces, es generar este estímulo y es el que nos va llevando. Y yo quiero insistir, entonces, la gestión debe ayudarnos a alcanzar esa dirección que se nos ha venido estableciendo desde el contexto externo. eh, con los recursos que tenemos e implicarse, ¿no? No quedarse nada más como un procurador de medios materiales, ¿no? Y debe de ayudar a quienes se van quedando rezagados, llámese docentes, estudiantes, para que también se incorporen. Y es así como lo entiendo yo, es cambiar de una posición técnica a cambiar a una posición creativa de la enseñanza y el aprendizaje. Bueno, pues te agradecemos mucho, Patti, muchas felicidades por todos tus logros. José Antonio, gracias también por acompañarnos. Sí, Rafael. Sí, bueno, yo quisiera aprovechar la oportunidad pues, de que está aquí Patricia haciendo la presentación de su investigación que tiene que ver con la profesión tecnológica, con trabajo en las instituciones de educación superior y como egresada del doctorado. O sea, si tú volteas a ver desde tu perspectiva en cuanto a la investigación, pero también desde tu experiencia personal como estudiante del doctorado, ¿qué nos sugieres? O sea, ¿qué crees que podríamos mejorar para tener más egresados, para tener tesis así premiadas nacional y con un poquito de suerte internacionalmente? ¿Qué podríamos mejorar? ¿Qué le recomendarías? Tenemos un estudiante, ya me lo hicieron saber, del doctorado de las nuevas generaciones, Beatriz Romero. O sea, ¿qué recomendarías tanto para nosotros como docentes, como ex coordinadores, ¿no? Con cierta función de gestión de vez en cuando o más seguido? Entonces, ¿cuál es tu perspectiva ya como egresada, graduada, premiada?
Bueno, yo pues aprovecho para saludar a Beatriz, bueno, y a todos, ¿no? Pero particularmente a Beatriz, que el camino se ve largo en algún momento, este, pero hay una meta, ¿no? Eh, me es complicado responder, lo tengo que hacer desde mi perspectiva personal, porque yo entiendo que en un programa como este, donde estamos trabajando a distancia y donde la mayor parte, por no decir tal vez todos, tenemos además un trabajo eh, formal y en casos como el mío, una familia, pues no se puede dejar de lado que son factores que influyen muchísimo en los tiempos y en la dedicación a los programas, ¿no? En mi caso personal, respondiendo desde mi perspectiva, eh, y no porque esté presente, pero yo debo de agradecer mucho el apoyo que recibí en todo momento de mi director de tesis, eh, que me supo ir guiando en este proceso. A mí me costaba mucho trabajo porque eh, tengo una formación en el área de ingeniería, entonces me costaba mucho trabajo en un inicio entender que no es perfectamente lineal punto A, punto B, el desarrollo de la tesis, ¿no? Y que en este trabajo de investigación pues hay que iterar, ¿no? Entonces, él me supo ir guiando en este sentido y también me apoyó cuando yo tuve dificultades personales durante un proceso que viví a lo largo de la realización de la tesis. Entonces, cuando tienes esta comunicación, este seguimiento, eh, pues sigues, ¿no? Continúas, aunque sea de poco a poquito. En general, al programa yo le destaco la flexibilidad, el permitirme trabajar, tener una familia y seguir con el programa, pero, pero yo diría incrementar la comunicación con los estudiantes. Los coloquios para mí eran excelentes porque convivía con los estudiantes, porque escuchaba los comentarios, porque veía distintos proyectos, distintas posturas. Entonces, era como un tomar impulso de nuevo, ¿no? O sea, ibas batallando con la tesis, llegabas al coloquio, tenías el nervio de presentar, pero salías de ahí con una mochila llena de ideas, de correcciones, de comentarios, de abrirte el panorama. Entonces, estas comunicaciones son importantes. También algo que a mí me ocurrió es que en la línea que yo seguía, eh, hubo, durante el periodo de clases, hubo 1 o 2 semestres en que era la única estudiante. Entonces, al ser la única estudiante dentro de la línea, eh, pues algunas de las actividades de las clases o de las sesiones eran complicadas porque no tenía con quién compartirlo, con quién dialogarlo. Entonces tenía que buscar eh, ya sea dialogar con mi director de tesis o incluso acá en el trabajo, buscar con quién establecer un diálogo que me ayudara a reflexionar. Eh, porque mis compañeros estaban ahí, pero estaban en otra línea y estaban hablando de otras cosas. Entonces, yo considero que estos dos aspectos son fundamentales, ¿no? Incrementar el acompañamiento, la discusión, la comunicación con los estudiantes, desde mi perspectiva. Muchas gracias. Nos dejas tarea, nos dejas, no sé, aspectos que revisar y yo nada más te corregiría la parte que dijiste que te permitimos estudiar con familia, ¿no? Al contrario, esa es tu situación y las propuestas educativas son un diálogo entre los diferentes contextos, entonces para nada es una obligación, me parece, educativa hacer esto. Y pues nada, les quiero agradecer que hayan estado presentes y pues un abrazo muy grande, Pati, un abrazo, José Antonio. Y si les parece bien, colgaríamos esta grabación en el sitio del instituto, pues para que la gente que no pudo venir o demás puedan escucharte, Pati. Sí, de acuerdo, muchísimas gracias. Bueno, te paso la liga.
Muchas gracias entonces y nos vemos un aplauso sí, fuerte a los dos y nos vemos el próximo Gracias. viernes y un abrazo hasta Baja California. Gracias, saludos a todos. Muchas gracias, felicidades, hasta luego.